Piénsalo en la familia. ¿Qué tal el papá o la mamá? Mande, que mande, y mande, que mande, y mande, que mande. Luego olvídate que un chinito, un adolescente te vuelve siquiera a hablar. No te va a comentar. Si eso sucede en la organización, va. Las mujeres hablan de todo: comunicación estratégica, variables, jefes, líderes, colaboradores, organizaciones. Sí, aquí en el podcast La M en Comunicación es por mujer. Comenzamos. Podcast del Semillero de Derechos Humanos y Comunicación para la Paz de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Para nosotros es muy importante y pues nada, tener a alguien que no solamente es docente y que pues tiene una amplia experiencia en la docencia, sino que además estaba yo aquí revisando también en mis fuentes, además es cofundadora de Netco Solutions, ¿no? O sea, tengo entendido que es como un coworking, es como una empresa Una de empresa coworking. privada, sí, que tiene Ok. coworking y consultorías, asesorías, sí. Excelente, además, porque es un tema que se ha venido recurrente durante los últimos años, este tema del coworking y el trabajo en conjunto de todos y Sí. también el tema de las asesorías, así que bueno, un placer tener a alguien que por demás es experta en el tema, así que muchísimas gracias. Y bueno, precisamente quiero iniciar con ese primer resultado, un primer resultado de nuestro estudio, y es que dentro del 47% de nuestros encuestados, de las organizaciones y de los colaboradores a los que aplicamos nuestros instrumentos de medición, muchos de ellos indicaron que es importante realizar una asesoría, sobre todo en el tema de responsabilidad social empresarial, que es muy importante tener un asesor externo. Y sobre todo en el tema de derechos humanos, nos manifestaba mucho ese tema de derechos humanos, porque cito literalmente uno de los testimonios, nos decía que hay muchas personas que dentro de las organizaciones pasan por encima de otras. En ese caso, pregunto, ¿de qué forma se puede evaluar ese término de pasan por encima? ¿De qué forma es posible establecer esa dinámica y que los colaboradores de pronto denuncien eso que está pasando, que puedan hablar? Bueno, pues muy interesante este tema de la responsabilidad social empresarial, en particular el tema de los derechos humanos, por múltiples razones. Estamos en un mundo que exige día a día una mayor humanización. Digamos, esa es una realidad, humanización en todo el sentido de la palabra, una relación amigable con el ambiente, si no, pues nos vamos a acabar, pero también entre los seres humanos. Y aquí esto, te hago esta reflexión así como del mismo mundo de las relaciones internacionales, porque hoy por hoy, incluso en el comercio internacional, el tema de la responsabilidad social no es solamente para evadir impuestos, para que te den un descuento, pues, por donaciones, sino es que tú puedes establecer alianzas, establecer empresas que, por supuesto, ganen dinero, generen riqueza que no se mide solamente en el dinero, sino también en el tejido social, en el avance de las sociedades. Pero hoy por hoy, en el mercado internacional, te decía, hay muchos sellos y reglas que, por lo menos en Europa y en algunos lugares de Estados Unidos, en algunos sectores, están exigiendo el respeto a los derechos humanos, el respeto y a los sellos de responsabilidad social empresarial, que pasa, por supuesto, por el ambiente, pero pasa por el respeto a las relaciones laborales. Esto es fundamental porque, digamos, es un compromiso que debe venir desde los dirigentes, desde las empresas a tener unas asesorías externas, pues es necesario, es importante, pero más allá de tener el informe GRI, de reporte GRI o de reporte de responsabilidad social como un requisito, es importante que sea un compromiso de la empresa y que venga de arriba. Cuando uno mira las normas de responsabilidad social establecidas en Naciones Unidas, es increíble, yo lo leía y bueno, pero esto estamos hablando en unas reuniones que teníamos en la Cámara de Comercio de Bogotá, estamos hablando desde de las normas laborales en Colombia. Pues sí, es que es increíble. Incluso toca ponerlas como si fuera responsabilidad social para que se cumplan, pero hay que hacerlo. Entonces, finalmente es sentido común, es pues vamos a establecer, y desde la comunicación es bien importante, vamos a establecer alianzas gana-gana, vamos a crear riqueza, que no es solamente económica, vamos a crear riqueza en cuanto al progreso, la felicidad de los mismos empleados. O sea, si a todos nos va bien, pues vamos a tener unos mejores resultados. Entonces, por eso me parece muy, muy importante este énfasis en los derechos humanos.
porque indudablemente no podemos tener en pleno siglo XXI organizaciones de ningún tipo, ni privadas, ni comunitarias, ni públicas, que estén explotando a sus empleados, que no se pueda comunicar, que no se pueda hablar, que, bueno, que haya miedo, ¿no? Que sea el centro del trabajo, porque el 99% del tiempo de un trabajador, pues, está en su empresa, está en su organización. Entonces, definitivamente creo que hay que hacer un trabajo comprometido en el tema de responsabilidad social. Ya no es más un tema, sí, de una oficinita de responsabilidad social o de pronto de comunicación. No, es un tema que debe enfrentar la empresa estructuralmente. Sobre esto precisamente nos estabas comentando de cómo estas dinámicas laborales se tienen que poner o se tienen que resaltar precisamente como responsabilidad social empresarial para que algunas organizaciones las tengan en cuenta. Sobre esto, la falta, por ejemplo, de ese cumplimiento de compromisos, por ejemplo, los acuerdos de pago, las horas de trabajo, ¿cómo se podría facilitar desde la comunicación ese espacio para que esos acuerdos sean respetados? Es que si uno mira como el fondo de lo que es una empresa, de lo que es una organización, son acuerdos, ¿sí? Acuerdos, yo tengo, cuando te hacen un contrato, a ti te dicen, mire, usted va a hacer estas cosas de tal manera, con estos horarios, con esto. Eso es un acuerdo. Claro, se formaliza en un contrato, pero son acuerdos. ¿Y qué es la comunicación? La posibilidad de los vínculos y de llegar a acuerdos. ¿Qué debería hacer la comunicación? ¿Cuál debería ser el papel de la comunicación en este tema de las relaciones laborales? Pues uno muy importante para todos los actores de una organización de cualquier tipo debe ser la publicidad, es decir, que sea público el reglamento de trabajo, que sean claros los mecanismos de comunicación, de participación, los espacios de cuando, en donde tú puedes poner una queja, por ejemplo, una queja frente a un acoso, entonces están los comités de convivencia, pero eso, todo esto está, digamos, inventado, está arreglado. Incluso la misma Cámara de Comercio hace cursos para apoyar estos comités. No, lo importante es que, ojo, la comunicación es que todas y cada una de las personas que trabajan en una organización conozcan exactamente cuáles son sus derechos, cuáles son sus acuerdos, cuáles son sus deberes, si tiene alguna queja o sugerencia, cómo y dónde los puede decir, los puede dejar y que sean efectivos. Y aquí, pues, es un llamado también a los dirigentes, ¿no? A veces, bueno, se ha confundido mucho y hay gente que le tiene temor a las sugerencias, a abrir la participación, a la conversación. Y pues no, si logramos empresas y organizaciones que sean construidas con el consenso de todos, vamos a llegar mucho más allá. ¿Qué se piensa muchas veces? Y es increíble que tú debes hacer tu tarea, tú debes pegar tu puntilla y el de allá tiene que pegar su puntilla, llegan a las 8, salen a las 5, suerte y muerte. No, señor. ¿Cómo debe funcionar una organización? Yo tengo esta tarea pequeñita. Sin mí la empresa no existe y sin la empresa yo no existo. Es decir, si yo no conozco todo el proceso y sé exactamente el valor que tiene esta pegada de puntilla, esta tarea, no estoy alineado estratégicamente. Desde el vigilante, la persona que tiene la responsabilidad menor, hasta la que tiene la gran responsabilidad, todo el mundo debe saber por qué lo hace, para qué lo hace. Somos seres humanos, no robots. Y aquí influye muchísimo la comunicación. Es que tú hagas tu tarea con una causa. Si tú trabajas, por ejemplo, en la Secretaría de Educación, pero eres contador o contadora, ¿cierto? Es lo mismo que si trabajas, no sé, en una empresa que hace blue jeans. No, no es lo mismo. Cualquier contador me mata y me dice, sí, sí, es lo mismo, es el mismo, se suma y se resta igual, se pone el IVA, se aplican las facturas, bueno, todo es igual. No, porque cuando estás, y esto es la causa, cuando estás trabajando en la Secretaría de Educación, tú sabes que tus sumas y tus restas, que tu labor de contador gigante, importantísima, va a salvar el derecho a la educación de los niños. Cuando tú estás en la empresa, tú sabes que de ti depende, de esa suma y resta, de esa labor de los contadores, depende toda la existencia y el trabajo de todos los de esa empresa. Entonces, fíjate que cuando a ti te explican, cuando tú logras entender, comunicar el fin de la empresa, la misión, para qué estamos y tú cómo le aportas, la pegada de puntilla cambia la lógica, porque ya es un ser humano comprometido con una causa y una labor, una tarea.
Para eso, comunicación, publicidad, espacios claros, derechos claros y participación, hablar, poder proponer cosas. Pasaba mucho también que nos comentaban sobre ese miedo de pronto los colaboradores, nos comentaban de ese miedo de pronto hablar con el líder, con el jefe o con la persona al mando, porque bueno, es el jefe y se le tiene respeto, entonces de pronto lo que digamos no lo va a tener en cuenta o no le va a parecer o eso me puede afectar. Lo asociamos también con algo que decía mucho el psicólogo Emily Durkheim, indicaba que el miedo mantiene unidas a las sociedades, tener ese miedo por el otro, porque de lo contrario, entonces nosotros ejerceríamos un total dominio. Entonces, esto aquí planteándolo de esta forma y con estas experiencias que nos comentaban, eso es un reflejo, se puede decir que esto que decía este sociólogo es un reflejo de lo que sucede en las organizaciones por tener ese miedo, ese conflicto a hablar, de pronto de no, porque él es el jefe, porque él está más, o porque yo, de pronto de Claro, ese... pero funciona hasta cierto punto, porque el 99% de tu tiempo piensa tú trabajas en un lugar, piensa, ¿no? Uy, tú estás trabajando en un lugar, te levantas, vas al trabajo, en la noche llegas, todo el tiempo de tu vida, el 99% de tu tiempo está en esa organización. ¿Tú quieres vivir con miedo? Claro, se agradece que te pagan, no, tú estás trabajando. ¿Qué pasa si tú la cohesión social la logras por los acuerdos? A diferencia del miedo. Claro, qué susto, a mí me asustan, entonces yo voy a votar por el que me garantice que no voy a tener miedo. No, porque no invertimos ese pegamento, ese pegante social, y más bien construimos tejido social sobre la confianza, no sobre el miedo, sobre la confianza, por supuesto basados en el respeto, claro, pero entre todos los actores. Una organización tiene diversos actores. Si yo soy la jefa y yo tengo inseguridad, yo no soy capaz de escuchar sugerencias respetuosas, sugerencias críticas, me puedo equivocar, por supuesto. Si no soy capaz de manejar una conversación, por supuesto, ¿qué hago? Me cierro y te genero miedo, ¿no? Cierro la puerta de la oficina, a mí aquí no pueden entrar, yo soy la gerente, no pueden, nadie puede entrar porque lo he hecho, lo amenazo, le clavo más horas de trabajo, no sé, diversas represalias que hay en estas relaciones de poder. No, la propuesta es invirtamos esa cohesión social. ¿Y dónde está la comunicación ahí? No hay ningún problema, es que la gente no se muere por hablar, no podemos hablar y es mucho mejor, rendimos más, hacemos cosas más creativas, de mayor calidad, si entendemos lo que estamos haciendo, si queremos lo que estamos haciendo y si convertimos nuestro trabajo, 99% de nuestro tiempo, en una causa. Entonces estamos contentos de llegar y vamos a trabajar no para que nos den la plática para pagar las cuentas, porque se nos acabó la vida haciendo esto, pegando la puntilla, recibimos, pagamos la cuenta y nos morimos. No, sino estamos construyendo sociedad. Eso se puede hacer claramente si cambias la lógica, el chip. Yo veo a los trabajadores si soy la gerente, o veo a los directivos si soy la trabajadora. Hombre, no son mis enemigos. Podemos hablar, pero hay que perderle justamente el miedo a la conversación. Mira la potencia tan importante que tiene la comunicación. Y mira lo que está pasando en el país. Puede ser una organización de cualquier tipo, puede ser la calle. A uno, alguien le llega a hablar, inmediatamente uno dice, no, me van a robar, me vuelo, sí, me cruzo la calle. Hombre, qué diferente sería, y hay otros lugares, incluso culturalmente, en que se conversa más. Se tiene un poquito más de confianza en el otro, pero si tú ves otra persona y de una vez estos qué me querrán hacer, qué querrán, cómo me defiendo, pues así, ¿qué tipo de relaciones estableces? Y vas a estar el 90% de tu vida en ese espacio. Entonces, claro, les funcionará a algunos, sí, por la necesidad. ¿Eso genera buena energía? ¿Eso genera un buen producto? ¿Eso genera calidad? No. Ni felicidad, ni genera un tejido social. Imagínate tú, una organización y otra organización y otra organización de diverso tipo que prestan bien esos servicios y todas atrapadas en el miedo que generan bombas de tiempo. En 2 segundos, pues se agarran entre todos, se estalla el conflicto, no se sabe tramitar un conflicto porque no se sabe conversar. El conflicto es maravilloso, solo hay que conversarlo, llegar a acuerdos y volverán las quejas. Listo, conversamos, volvemos, conversamos, volvemos. ¿Eso qué es? Avance, desarrollo y construcción social.
en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros desde el área de la comunicación facilitar o crear, si se puede decir así, una estrategia que genere un control o que genere un aporte a estos procesos de diálogo? ¿Cómo podemos hacer para que no afecte de pronto estas cadenas de contacto o de que no se afecte la relación, de que no hayan estos conflictos? ¿Cómo podemos nosotros facilitarlo desde nuestra área? Pues la verdad yo creo que habría que hacer un diagnóstico detallado sobre cada organización, digamos, que uno conocer claramente quién es la organización, quiénes son los actores, cómo son, qué les gusta, qué edades tienen. Bueno, conocer de verdad, verdad, a todos los actores de la organización. Y en todos los actores, sí te digo, es todo, todos, los dirigentes, los mandos medios, los administrativos, los técnicos, los operativos, todo el mundo diagnosticamos cómo se mueve la comunicación entre ellos, no los canales, sino si tienen carteleras y si tienen medios, eso no importa, lo que importa es cómo se comunican, cómo nos comunicamos las mujeres cuando era presencial en los baños. Entonces tú pones una cartelera, eso a nadie lo ve, eso sí, le sale telarañas a la cartelera, eso no sirve. ¿Qué sirve? Pues donde está la gente, donde se comunica, donde se ríe la gente, con quién se ríe la gente. Y ahí miramos también, por supuesto, el ejercicio de los liderazgos, no solamente los formales, sino tú sabes, en un grupo está el jefe, pero hay otro que es al que todo el mundo sigue. ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Qué tiene que tiene más credibilidad que el que tiene el título? Bueno, identificar realmente el escenario, identificar la gente, identificar los actores y establecer estrategias de comunicación, de conversación, dependiendo de la necesidad de cada actor. Y eso es bien interesante, porque si tú solo lo haces, vamos a trabajar con los operarios. Sí, pero es que eso no es un maquillaje, la comunicación no es un maquillaje, no es para poner pantallas, ni musiquita, ni nada de eso. Es para generar transformaciones en las conversaciones. Eso es complejo. Pero finalmente, como te digo, bendito mi Dios, uno por hablar no se muere, no se muere. Entonces, ¿qué puede generar? El riesgo es que generemos una mejor realidad. Tú tienes una situación A, que es tu diagnóstico, y quieres llegar a un escenario B. Constrúyelo con ellos, con ellas. ¿A usted cómo le gustaría cambiar este lugar? Cuando tú construyes con la gente, los diferentes actores, todos ellos, con diferentes estrategias, puede ser todos juntos, por partes, bueno, ya dependiendo de cada realidad, cuando tú construyes participativamente este futuro posible, esta realidad B a donde quieres llegar, mira que este camino de A a B se hace mucho más consciente, se hace colectivo y se puede lograr. Esto te estoy diciendo que va a ser un cielo, un lugar feliz, que todos sonreímos, no, cero. El conflicto siempre va a existir, eso es lo interesante, pero nos va a traer nuevas ideas, nuevas quejas. Tú no habías visto lo que yo vi. Habíamos acordado eso, pero es que nadie había visto tal idea. Ah, qué bueno, pues no podemos movernos. Claro que podemos movernos. Y te digo lo último, ojo, la realidad, así no quisiéramos nosotros verlo, gracias a la pandemia, es incierta. Es decir, es móvil, no pasa nada, nada está escrito en piedra. Podemos organizarnos de una manera mejor mañana, sí, porque no puede ser presencial. ¿Qué hacemos? Que no, que toca presencial, pues cierre. No, no vamos a cerrar porque nos quebramos. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues inventémonos otra manera. Y nos pudimos inventar otra manera. Ahora, ¿qué más va a pasar? No sabemos. Entonces, no es como no tenerle miedo un poquito a la incertidumbre, pero frentearla colectivamente. Bueno, sobre esto a mí me gustaría que nos dieras un último ejemplo, de pronto una situación que se haya presentado similar a lo que hemos estado hablando de este tema de la nueva adaptación o de este tema de preocuparse por el otro, de dialogar, de pronto una situación que haya ocurrido en alguna de las asesorías, de pronto dos personas que de la opinión de él que sí, pero que él no y no se ponían de acuerdo. ¿Alguna situación que nos puedas comentar? Mira, tengo varias, pero una que estábamos discutiendo exactamente esta mañana con una organización. Em, en muchas organizaciones todo este tema de la planeación estratégica, la planeación, las metas, los objetivos, pues ¿quién va a decir que eso no es importante? Todo el mundo dice que eso es importante, pero finalmente nadie le para bola. Sí, nadie, eso, vamos a hacer seguimiento. Dijimos que vamos a hacer tal cosa, ¿la hicimos o no? Cuando toca hacer ese seminario de evaluación, nadie quiere participar, qué pereza, hay que llenar el cuadro.
¿cierto? Hay que ver los resultados, pues es fundamental. Pero ¿por qué en general este tema de calidad, este tema de planeación estratégica no funciona en muchas organizaciones? ¿Por qué? Porque no se hace colectivo. Entonces, ahí viene la señora de planeación, ahí vienen los de financiera a evaluarnos, a evaluarnos. No, somos nosotros mismos, pero eso es estratégico, eso es comunicación. ¿Por qué? Porque no lo has hecho entender a todos, a toda la organización. Si la organización no vende lo que dijimos todos que íbamos a lograr este año, pues ¿qué pasa el próximo? Toca recortar. ¿A quién le interesa que no haya recorte? A todos, desde la persona que abre la empresa hasta el jefe, hasta el dueño de la empresa. Entonces, ¿qué nos pasó? Este era un caso es una organización de trabajo social, tiene, digamos, varias sedes y tiene presencia nacional. Claro, más complicado. Pero cuando ven a los jefes entre comillas, porque pues esto es una causa social, cuando los ven, cuando viene el tema del seguimiento de las metas. ¿Por qué detestan esos momentos? Porque no se hace todo el tiempo, no se comunica, no se trabaja colectivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Encontrones, problemas, conflictos, y es que se odian, no se caen bien. No, es una mala estrategia de comunicación, un mal trabajo comunicativo permanente de conversación. Hoy por hoy ya te puedo decir que te estaba diciendo que lo trabajamos esta mañana, ya esa matriz de seguimiento se construyó con todos y la llenan ellos. Entonces ya cuando llegan a mitad de año, no es alguien que viene con la lupa a mirarlos, sino es cada quien a mostrar en un lenguaje común, comunicación, una matriz de Excel, pero es un lenguaje común que se creó con todos y quieren mostrar sus resultados o sus problemas, pero cada uno quiere participar. Es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo implantado. Entonces son pequeñas cosas, pero pues es elemental, es pensar, a mí me gustaría que vinieran a fisgonearme. No, es que yo hago parte, es que yo quiero mostrar cómo toda la organización se ha mejorado por estos hechos que yo he trabajado, bueno, en fin. Tengan claro que pueden participar, que no pasa nada también si participan, pero que eso también es un proceso interno que se debe realizar, porque si la organización todo el tiempo solo escúchenme, pero no los voy a oír, pues ahí también hay como ahí es donde existe ese conflicto y ese conflicto se puede prolongar, ¿no? Estábamos hablando de que entonces no funcionaría porque al final del día, pues no le puedo hablar al jefe, no le puedo decir al jefe, porque bueno, ¿qué va a decir? O, Va a haber una bomba de tiempo, una exactamente. bomba y eso es, piénsalo en la familia. ¿Qué tal el papá o la mamá? Mande, que mande y mande, que mande y mande, que mande. Luego olvídate que un chinito, un adolescente te vuelve siquiera a hablar. No te va a comentar. Si eso sucede en la organización base de la sociedad. Y fíjate que no estamos hablando de medios ni de canales. Eso es lo de menos. Lo más importante es conocer la gente, cómo se comunica y ver qué pasa. Incluso más interesante aún si no hubiera oficina de comunicación, te lo digo teóricamente. Porque es que cuando hay oficina de comunicación a veces los comunicadores nos encerramos, ¿no? Y empezamos a ver este pequeño cosito, los medios. No tiene nada que ver con medios. Después los medios. Más importante, conocer la gente, las relaciones y entender que la comunicación no pasa por la dimensión de divulgación, la dimensión informativa, pero lo más interesante es el crear estos lazos, el construir tejido social. Y tú no construyes tejido social pues mandando mensajes ni poniendo aromas sí, uy, esta empresa huele a tal perfume. No, no, es haciendo sentir realmente que esta es una causa tuya y que te sirve para tu vida, mejora. Si duras 20 años en esta empresa, imagínate todo el tiempo con temor. No. Exacto. Muchísimas gracias, Olga, por esta última reflexión, porque de verdad está muy relacionado con lo que hemos venido hablando y muchas gracias por estos ejemplos, por este Ay, muchas acompañamiento. gracias y los felicito. Qué conversación tan interesante. Siempre cuenten conmigo. Este fue un episodio más del podcast La N en Comunicación es por Mujer. Gracias por escucharnos, dale play y sigue en contacto. Nos vemos.